y horror en igual medida. Una lección del capitán Yara Cade. La nave espacial Vindicator lo sabe muy bien. Mientras navegaba por una zona particularmente desolada de la frontera, una serie de señales débiles y confusas llamaron la atención de su oficial de comunicaciones. No eran simples anomalías. Eran deliberadas, estructuradas y de origen angustiosamente humano. Yara decidió desviar el rumbo y seguirlas. Señales a su fuente. Una pequeña, inexplorada, planeta oculto entre los pliegues de una nebulosa de gas. El planeta, marcado únicamente por sus coordenadas, parecía insignificante en los mapas galácticos. Pero las señales sugerían lo contrario. Al entrar en órbita, el planeta reveló poco desde el espacio. Una superficie rocosa y estéril, sin signos evidentes de civilización. Yara dirigió un pequeño equipo de reconocimiento fuertemente armado a bordo de una de las lanzaderas del Vindicador para investigar. La superficie era tan desolada como parecía desde la órbita. Con fuertes vientos que barrían las cuencas rocosas, el equipo descubrió una entrada a una instalación subterránea camuflada contra el terreno pedregoso del planeta. Dentro, el aire estaba viciado. Los pasillos estaban tenuemente iluminados por luces parpadeantes. La arquitectura era inconfundiblemente alienígena, superficies elegantes, símbolos extraños y tecnología que va mucho más allá del diseño humano. A medida que profundizaban, el silencio inquietante. Se escuchó un suave eco de gritos distantes. Gritos humanos. Siguiendo los sonidos, llegaron a una cámara sellada. Yara usó sus códigos de anulación de seguridad para... Accede a la habitación revelando una vista que... Se le apretó el pecho con rabia y horror. Un niño pequeño, de no más de 10 años. Fue suspendido en un campo de contención, el suyo. Cuerpo marcado con cicatrices quirúrgicas y ojos abiertos por el miedo. A su alrededor, varios instrumentos científicos y monitores. Los datos se mostraron en un guión alienígena, analizando claramente sus respuestas fisiológicas. Yara desactivó el campo de contención y el niño se desplomó en los brazos de su oficial médico. Se presentó como Milo y habló con voz temblorosa sobre los experimentos que se le realizaron. Pruebas de resistencia, dolor y tormento psicológico. Todo es parte de un plan más grande. El llamado Consejo Galáctico para comprender y quizás replicar la resiliencia inherente a los humanos. El descubrimiento de Milo fue una chispa en la hierba seca. Yara grabó su testimonio y la preparó. Equipo para salida inmediata. Mientras ascendían de nuevo hacia el Vindicador. La determinación de Yara se endureció como el acero de su nave. Esta atrocidad no podía quedar sin respuesta. El Consejo tendría que responder por sus horrores, y ella se encargaría de que las llamas de la retribución lo hicieran. Siéntete en toda la galaxia. El capitán Yara Cade regresó al Vindicador. Su mente corre a toda velocidad por la gravedad de lo que acababa de presenciar. El viaje de regreso al espacio ocupado por humanos fue tenso, y cada miembro de la tripulación sintió el peso de su sombrío descubrimiento. Milo, bajo el cuidado del equipo médico de la nave, proporcionó más detalles sobre su cautiverio y los experimentos que se llevaron a cabo en él. Sus historias, llenas de descripciones de otros niños desaparecidos y horribles ensayos científicos, solo alimentó la ira de la tripulación y el deseo de justicia. Al llegar a las Fuerzas Terrestres Unidas más cercanas, el puesto de avanzada de la UTF, Yara, transmitió sus hallazgos directamente al alto mando. La evidencia, en particular la documentación visual y el desgarrador relato de Milo, conmocionaron a la humanidad. Los niveles más altos del gobierno humano y el liderazgo militar. La gran comandante Lena Joe, una líder veterana conocida por su acción decisiva, comprendió de inmediato las implicaciones de la situación. Se convocó una reunión con altos oficiales militares y representantes de las colonias humanas. Las pruebas presentadas por el capitán Cade fueron irrefutables e incendiarias. La sala, llena de soldados y diplomáticos experimentados, resonó con un llamado unificado a la acción, reconociendo la necesidad de una respuesta contundente. El alto comandante Shaw declaró el estado de guerra total contra el Consejo Galáctico. No fue una decisión tomada a la ligera, pero las atrocidades cometidas contra uno de los suyos no podían tolerarse. La humanidad había sospechado durante mucho tiempo el desdén del Consejo hacia su especie, pero el descubrimiento de experimentos tan bárbaros fue una clara declaración de hostilidad que exigía una respuesta de represalia. En todos los territorios humanos, la noticia se extendió como un reguero de pólvora.
Los medios de comunicación difundieron la historia de Milo y resonó profundamente en el público. La imagen de un niño sometido a tal crueldad galvanizó a la población. El apoyo a la acción militar fue abrumador, trascendente. Divisiones políticas y económicas previas. Los centros de reclutamiento vieron largas filas de civiles que se ofrecían como voluntarios para el servicio. Impulsados por una oleada de solidaridad y indignación, la UTF movilizó sus flotas, llamando en fuerzas de todo el espacio humano. Se reacondicionaron las naves, se acecharon los arsenales y se informó a las tropas. Se trazaron estrategias, apuntando a planetas e instalaciones clave del Consejo Galáctico. Cada flota, cada escuadrón, fue informado no solo sobre los objetivos tácticos, sino también sobre la causa, retribución para Milo, y una declaración definitiva para cualquiera que se atreviera a amenazar la soberanía humana. Mientras la armada se preparaba para partir, la alta comandante Cho se dirigió a las tropas. Sus palabras se transmitieron a través de todos los canales de medios humanos. Hoy estamos unidos, no solo como una fuerza de guerra, pero como faro de justicia. No luchamos por conquistar, sino para proteger a los nuestros, para responder a la tiranía con todo el poder de la humanidad. Que la galaxia sea testigo de la fuerza de nuestra determinación. Con las flotas listas y toda la población humana detrás de ellas, la UTF puso la mira en su primer objetivo, el mundo militar de Sarian, un planeta crítico. Punto en las defensas del Consejo Galáctico. La operación iba a ser rápida y devastadora, una declaración de que la humanidad no solo defendería a los suyos, sino que atacaría, de vuelta con fuerza abrumadora. El ataque coordinado al centro militar del Consejo Galáctico, Sarian, marcó el comienzo de la campaña de represalia de la humanidad. Bajo el manto de oscuridad que proporcionaba un campo de asteroides cercano, las flotas de la UTF, lideradas por la capitana Yara Cade, emergieron en el sistema Sarian. El elemento sorpresa fue crucial, y las fuerzas humanas ejecutaron su ataque con precisión quirúrgica. A medida que las flotas se posicionaban alrededor de planeta, un silencio invadió las naves. Este momento de calma antes de la tormenta duró poco. A la orden del capitán Cade comenzó la batalla. El silencio del espacio fue destrozado por el rugido de los torpedos cuánticos y el incesante bombardeo de fuego láser. Los sistemas de defensa de Sarian, sorprendidos, se apresuraron a responder, pero la intensidad y la coordinación del ataque humano los abrumaron. El espacio alrededor de Sarion se convirtió en un caótico ballet de naves que explotaban, maniobras evasivas y ataques estratégicos. El objetivo principal de la UTF era paralizar las capacidades defensivas y los centros de mando del planeta, allanando el camino para que las fuerzas terrestres aseguren instalaciones clave. Equipos de fuerzas especiales, incluidas unidades de comando de élite, fueron desplegadas desde la órbita a gran velocidad. Naves de desembarco que penetran la atmósfera del planeta como meteoritos. En tierra la batalla fue igualmente feroz. Las tropas de la UTF enfrentaron una fuerte resistencia por parte del Consejo. Fuerzas bien entrenadas pero no preparadas. Por la ferocidad y determinación de los soldados humanos, las áreas urbanas alrededor de las bases militares se transformaron en zonas de intenso combate con caza A, combates domésticos y uso estratégico de drones. Ataques para despejar el camino para los avances de infantería. En medio del caos, la capitana Cade coordinó el asalto desde su nave insignia, brindando órdenes en tiempo real y adaptándose a la dinámica cambiante del campo de batalla. Su liderazgo fue decisivo para mantener el impulso del ataque, asegurando que la sorpresa inicial fue aprovechada con eficacia, cuando el día se convirtió en noche. En Sarian, el curso de la batalla cambió decididamente a favor de las fuerzas humanas. Con la mayor parte de su infraestructura de mando en ruinas y sus instalaciones militares capturadas o destruidas, las fuerzas del Consejo que quedaban en Sarion se rindieron. La victoria fue un primer golpe crítico contra el Consejo Galáctico, enviando un mensaje claro. Mensaje a todos los sistemas de observación. La humanidad no solo fue capaz de defenderse en sí mismo, pero también llevando la lucha directamente a sus enemigos. La caída de Sarion tuvo importancia estratégica y simbólica. Estratégicamente, interrumpió la logística militar y las redes de mando del Consejo Galáctico, limitando severamente su capacidad para coordinar un contraataque. Simbólicamente,
demostró la determinación y la capacidad de las fuerzas terrestres unidas, elevando la moral en el espacio controlado por los humanos y solidificándola aún más. Apoyo público al esfuerzo bélico. Mientras el polvo se asentaba sobre Sarian, el capitán Cade y sus tropas hicieron balance de su victoria. Si bien el costo no fue insignificante, el éxito proporcionó un punto de apoyo crucial en el Consejo, territorio que sirve como base de operaciones para operaciones posteriores. El mensaje era que la humanidad era una fuerza formidable, unida y resuelta, preparada para enfrentar las atrocidades, para continuar su campaña hasta que se haga justicia. Se logró la victoria sobre Milo y todas las víctimas humanas. Con Sarian bajo control humano, la UTF cambió su enfoque a Ardan, un bastión cultural y económico fundamental dentro de los dominios del Consejo Galáctico. A diferencia de Sarian, Ardan era famoso por sus defensas sofisticadas y una presencia militar bien arraigada. La general Akira Chen, conocida por su ingenio táctico, fue elegida para liderar el asedio de Ardan. El enfoque hacia Ardan fue metódico. El general Chen inició un bloqueo, cortando todas las líneas de suministro al planeta y aislándolo de los refuerzos del Consejo. El asedio comenzó con operaciones psicológicas y de radiodifusión, mensajes a los defensores del planeta y a los civiles. La población se mostró preocupada por la inutilidad de la resistencia y la justicia de la causa humana, destacando en particular los brutales experimentos del Consejo con sujetos humanos. Al mismo tiempo, las fuerzas de Chen llevaron a cabo ataques estratégicos precisos contra objetivos militares. No se trataba de bombardeos indiscriminados, sino cuidadosos. Las operaciones planificadas tenían como objetivo minimizar las bajas civiles y al mismo tiempo paralizar la capacidad del Consejo para librar una guerra. Escuadrones especializados desplegaron drones EMP para inutilizarlos, generadores de escudos y redes de comunicación que crearon aberturas que las fuerzas terrestres podían aprovechar. El asedio se prolongó durante días. Dentro de las salas de guerra de Arden, los comandantes del planeta se enfrentaban a la disminución de los recursos y al creciente disenso entre sus filas, tensos por la incesante presión de Las tácticas de la UTF sobre el terreno provocaron escaramuzas, allá en las sombras urbanas y densas callejuelas de las principales ciudades de Ardenas, donde los comandos de la UTF se enfrentaron a las tropas del Consejo en intensos combates a corta distancia. La general Chen, que supervisaba la situación desde su nave de mando, ajustó sus estrategias en tiempo real, respondiendo a la dinámica cambiante sobre el terreno. Su capacidad para anticipar y contrarrestar los movimientos del Consejo era un testimonio de su experiencia y su profundo conocimiento de la guerra interestelar. A medida que avanzaba el asedio, la moral. Las fuerzas del Consejo comenzaron a flaquear y comenzaron a circular informes sobre deserciones y rendiciones. Llegan a cuentagotas y aportan a las fuerzas de la UTF recursos esenciales, inteligencia y oportunidades para adentrarnos más en ubicaciones estratégicas. Las operaciones psicológicas estaban teniendo el efecto deseado. La población civil comenzó a pedir la paz y a ejercer presión sobre sus líderes, negociar el fin de las hostilidades. Finalmente, ante obstáculos insuperables y aislados de posibles refuerzos, los comandantes del Consejo avanzaron. Arden abrió negociaciones para la rendición. Las condiciones eran la rendición incondicional de sus fuerzas militares, la entrega de todos los líderes del Consejo responsables de la experimentación humana y el acceso total de las fuerzas humanas para garantizar el cumplimiento de las normas. La rendición de Arden marcó un hito importante en la guerra. No fue solo una victoria militar, pero uno simbólico que mostró la capacidad de la UTF para llevar a cabo un asedio con precisión y humanidad, respetando las vidas de los civiles y desmantelando eficazmente la capacidad de lucha del enemigo. La victoria en Arden reforzó el impulso de la campaña humana y preparó el terreno para nuevos avances en el corazón de los territorios del Consejo. La caída de Arden provocó una conmoción en toda la galaxia, demostrando que incluso los planetas más fortificados no podían resistir a los decididos. Asalto a una humanidad unida que busca justicia. A medida que avanzaba la guerra, se produjo un acontecimiento crucial fuera de los campos de batalla. Los diplomáticos del UTF, que sacaron provecho del caos que reinaba en el interior.
El Consejo Galáctico causado por los sucesivos. Pérdidas de Sarian y Ardan, iniciadas en secreto. Negociaciones con varias especies moderadas del Consejo. Estas especies, desilusionadas por los consejos agresivos. Los políticos, horrorizados por las revelaciones de la experimentación humana, mostraron su disposición a oponerse a los miembros más militantes del Consejo. Estos delicados esfuerzos diplomáticos fueron dirigidos por la embajadora Tessa Harrow, una diplomática experimentada conocida por su capacidad para navegar en la compleja política interestelar. Las reuniones tuvieron lugar a bordo del buque neutral, estación de Delta Sigma situada en A, sector no afectado por el conflicto. El objetivo era claro: fracturar el Consejo Galáctico desde dentro, fomentando deserciones que debilitarían su frente unido contra la humanidad. Mientras tanto, la capitana Yara Cade continuó su misión, para rescatar a otros prisioneros humanos. La información recopilada durante el asedio de Arden condujo a información útil sobre la ubicación de otras instalaciones experimentales, similares a la uno donde había estado Milo. Estas misiones no fueron solo operaciones de rescate, pero también sirvió para reunir más pruebas de las atrocidades de los consejos, alimentando la propaganda, esfuerzos de la UTF y justificación de su causa. A los ojos de la galaxia, las incursiones eran peligrosas. Cada instalación estaba fuertemente custodiada y ubicada en planetas con entornos hostiles y sistemas de seguridad complejos. Capitán Cade liderando un equipo de élite. Los comandos ejecutaron estas misiones con precisión. Los humanos rescatados eran diversos: hombres, mujeres y más niños, cada uno con historias que reflejaban los horrores de Milos. El impacto emocional de estas reuniones, que a menudo se transmitían a través de redes humanas, solidificó el apoyo público a la guerra y la unidad humana. De vuelta en Delta Sigma, el embajador Harrow trabajó incansablemente. Las negociaciones estaban plagadas de riesgos. Cualquier filtración podría significar un desastre, lo que llevaría a posibles sabotajes o intentos de asesinato por parte de facciones de línea dura del Consejo. Sin embargo, la evidencia de los experimentos del Consejo, combinado con las victorias estratégicas de UTF, las fuerzas gradualmente fueron convenciendo a la especie moderada. Se alcanzaron acuerdos en secreto, prometiendo apoyo a las fuerzas humanas y, lo que es más importante, compartiendo información que expondría las vulnerabilidades de la red militar del Consejo. El efecto combinado de las maniobras diplomáticas y las exitosas operaciones de rescate marcaron el punto de inflexión en la guerra. El Consejo Galáctico ahora enfrentaba disidencias internas, y las presiones militares externas comenzaron a desmoronarse. La moral entre las fuerzas del Consejo se desplomó a medida que las noticias de deserciones y la realidad de la determinación humana se extendieron entre sus filas. La fragmentación dentro del Consejo Galáctico se hizo evidente cuando varias especies miembros declararon públicamente su neutralidad, negándose a apoyar los esfuerzos de guerra del Consejo. Esta división interna fue un resultado directo. Las negociaciones exitosas del embajador Harrow se están debilitando significativamente. La capacidad del Consejo para coordinar sus defensas contra el avance del ejército humano, mientras las fuerzas humanas se preparaban para el siguiente ataque. Fase de su campaña, los una vez unidos. Ahora estaba al frente del Consejo Galáctico, una sombra fragmentada de lo que fue, con sus miembros cuestionando la validez de la guerra y las decisiones de sus líderes. La combinación estratégica de destreza militar y la agudeza diplomática había cambiado el equilibrio de poder, preparando el escenario para un impulso final hacia los mundos centrales de los consejos, donde se desarrollarían las batallas definitivas por la justicia, por Milo y todas las víctimas humanas. El corazón estratégico de los consejos galácticos. Las operaciones estaban ahora en la mira de las Fuerzas Terrestres Unidas. Este planeta era crítico porque albergaba la red de comando principal y los centros de comunicación. Ese consejo coordinó las actividades militares en varios sistemas. La batalla por Nexon prometía ser el enfrentamiento más intenso de la guerra, un choque crucial que podría determinar el resultado final. La comandante en jefe Lena Shaw tomó el mando personal de la operación y dirigió un asalto con varias flotas compuestas por los mejores barcos y tropas que la UTF tenía para ofrecer. La preparación para la batalla fue meticulosa, con información del ahora cooperativo y moderado Consejo de Especies jugando un papel crucial en la planificación del ataque.
A medida que las flotas humanas se acercaban a Nexon, se encontraron con un formidable despliegue de defensas. El Consejo, consciente de la importancia estratégica del planeta, lo había fortificado con el armamento más moderno y una gran guarnición de tropas. El espacio alrededor de Nexon se convirtió en un torbellino de rayos de energía y explosiones. Al comenzar la batalla, las naves humanas, utilizando tácticas avanzadas y maniobras coordinadas, lograron abrirse paso por el perímetro de defensa inicial y establecer un punto de apoyo en órbita alrededor del planeta. En la superficie, las fuerzas terrestres de la UTF se enfrentaron a una lucha agotadora. El terreno de Nexon, marcado por paisajes accidentados e instalaciones fortificadas, proporcionó una ventaja significativa a las fuerzas defensoras. Sin embargo, las tropas humanas, motivadas por la causa y endurecidas por victorias anteriores, avanzaron sin descanso. Dirigieron unidades mecanizadas especializadas y divisiones blindadas. La carga, que atravesó las líneas defensivas clave y aseguró objetivos críticos. La capitana Yara Cade, una vez más al frente, encabezó una operación crucial para capturar el centro de mando central de Nexon. Su equipo, una mezcla de comandos e ingenieros, se infiltró en la instalación fuertemente custodiada. En el interior, encontraron una resistencia feroz, pero la experiencia y la valentía de los comandos finalmente vencieron a los defensores. Asegurar el centro de mando paralizó la capacidad del Consejo para coordinar sus fuerzas en toda la galaxia. Un golpe devastador para sus esfuerzos bélicos. La batalla por Nexen continuó durante días, sin que ninguno de los dos bandos cediera ni un centímetro sin luchar. Los cielos se iluminaban con el fuego continuo de los cañones de las naves, mientras que el suelo resonaba con el rugido de la artillería y el choque de los combatientes terrestres. El punto de inflexión llegó cuando las fuerzas de la UTF lograron interrumpir la red eléctrica de Nexon, lo que provocó un caos generalizado y desactivó muchos de los sistemas de defensa automatizados del planeta. Con el centro de mando capturado las defensas flaquearon y la determinación de las fuerzas del Consejo comenzó a resquebrajarse. Las rendiciones aumentaron a medida que la realidad de la derrota se hizo evidente. El alto comandante Joe, reconociendo el cambio de impulso, ordenó un avance final a través del planeta. Las tropas de la UTF, apoyadas por un intenso bombardeo orbital, avanzando sobre los últimos focos de resistencia. La captura de Nexon fue decisiva. Desmanteló de manera efectiva la capacidad del Consejo Galáctico para librar una guerra coordinada, dejando a sus fuerzas restantes aisladas y desorganizadas. La victoria fue celebrada en todos los territorios humanos, aclamada como un testimonio de la estrategia humana, la resistencia y el espíritu indomable de quienes luchan por la justicia y la retribución. Después de la batalla, el panorama estratégico de la galaxia había cambiado irrevocablemente. El Consejo Galáctico, que en su día fue una formidable entidad multiespecífica, capaz de dictar políticas interestelares, ahora se tambaleaba. Su autoridad estaba socavada y su poderío militar destrozado. Ahora el camino estaba despejado para que la UTF avanzara hacia el Consejo. Capital Gliese Prime, para lo que podría ser el enfrentamiento final de la guerra, la campaña para traer el Consejo Galáctico. La justicia alcanzó su clímax con el asalto a Gliese Prime, el corazón político, del dominio del Consejo y de la sede de su gobierno. Este planeta fuertemente fortificado representó el final. Fortaleza de las fuerzas restantes y del liderazgo del Consejo. La gran comandante Lena Joe, que organizaba las etapas finales de la campaña, estaba decidida a poner fin a la guerra decisivamente. La UTF reunió su flota más grande hasta el momento. Por el asalto a Gliese Prime, la armada, compuesta por cientos de buques de guerra y innumerables combatientes, rodearon el planeta en una demostración de fuerza abrumadora. Tropas de tierra veteranas de numerosas batallas preparadas, por lo que se esperaba que fuera la pelea más desafiante de sus vidas. Cuando comenzó la batalla, el espacio alrededor de Gliese Prime estalló en caos. Las naves de UTF se enfrentaron a las defensas del Consejo en un feroz intercambio de fuego. Las fuerzas humanas, aprovechando sus tácticas superiores, y el elemento sorpresa se perfeccionó. Las victorias anteriores lograron penetrar las defensas planetarias,
despejando un camino para tropas, módulos de aterrizaje y naves de desembarco. En la superficie, la batalla fue brutal. Las fuerzas del Consejo, aunque desmoralizadas por sus recientes derrotas, luchaban en su propio territorio, lo que les daba una ventaja temporal. La comandante superior Shaw coordinó las operaciones desde su nave insignia, dirigiendo tropas y apoyo a áreas críticas. Utilizó una combinación de artillería pesada, apoyo aéreo y maniobras terrestres para atacar sistemáticamente. Desmantelar las defensas del Consejo. Uno de los momentos cruciales el asedio era la toma de los consejos, sala de guerra, donde fueron arrestados muchos líderes de alto rango. Esta operación, dirigida por el capitán Yara Cade, fue un microcosmos de la batalla en general, intensa, peligrosa y ejecutada con precisión. La caída de la sala de guerra provocó una conmoción en las tropas restantes del Consejo. Muchos de ellos se rindieron poco después, al llegar las últimas horas de la batalla, llegando a su fin las fuerzas de la UTFS. Había asegurado la mayor parte de la infraestructura crítica en Gliese Prime. La capacidad de los consejos para contraatacar fue efectivamente neutralizada y su estructura de mando fue desmantelada, y sus activos militares capturados o destruidos. Después de la guerra, el alto comandante Joe supervisó la ceremonia formal de rendición. Los líderes restantes del Consejo Galáctico fueron detenidos y acusados de diversos delitos contra la humanidad, incluidos los horribles experimentos con niños humanos. El tratado firmado ese día no solo disolvió el Consejo Galáctico, sino que también incluyó disposiciones para reparaciones de guerra y garantías para la protección de los derechos humanos en toda la galaxia. La victoria fue agridulce. Mientras tanto, se había logrado justicia para Milo y los muchos otros que sufrieron bajo la tiranía del Consejo. El costo en vidas y los recursos eran inmensos. Sin embargo, el final de la guerra marcó un nuevo comienzo para el papel de la humanidad en los asuntos galácticos. Los territorios humanos comenzaron un periodo de reconstrucción y renovación, centrándose en fortalecer las alianzas con aquellas especies que se habían opuesto a las atrocidades del Consejo. El alto comandante Joe y el capitán Cade se convirtieron en figuras de leyenda, símbolos de la resiliencia y el coraje que había definido la respuesta de la humanidad. En uno de sus capítulos más oscuros, la guerra había cambiado el paisaje galáctico para siempre, posicionando a la humanidad no como simples sobrevivientes, sino como líderes de una nueva era. Alianza de especies, unidas por un deseo, por la paz y el respeto mutuo. La guerra de retribución había terminado, pero el trabajo de construir una paz duradera apenas comenzaba. La humanidad ahora enfrentaba el desafío de liderar una galaxia fracturada en busca de la unidad y la cooperación, una tarea que aceptaron con determinación y esperanza. A raíz de la guerra, la galaxia quedó alterada para siempre. La destrucción del Consejo Galáctico marcó el fin de la era de la guerra, el fin de una era de opresión y el comienzo de un nuevo capítulo en las relaciones interestelares. Los territorios humanos, vistos ahora como liberadores y formidables potencias, se enfrentaron a la abrumadora tarea de liderazgo en una galaxia en reestructuración. El proceso de reconstrucción fue extenso. En los planetas que habían sufrido bajo el gobierno del Consejo, se iniciaron y apoyaron los esfuerzos de reconstrucción por coaliciones lideradas por humanos. El objetivo no era solo la reconstrucción física, sino también la curación de las profundas heridas psicológicas infligidas por años de conflicto y opresión. Milo, el niño cuyo sufrimiento había encendido las llamas de la guerra, se convirtió en un icono de la resiliencia y la necesidad de estar alerta contra la tiranía. Su recuperación fue seguida de cerca por el público. Simbolizó el trauma colectivo y la curación final. De todos aquellos que habían sido víctimas de los experimentos del Consejo, los esfuerzos humanitarios se expandieron, encabezados por figuras como la capitana Yara Cade, que había pasado de ser una líder militar a una defensora de la paz y la reconciliación. El panorama político de la galaxia cambió radicalmente. El vacío dejado por la disolución del Consejo Galáctico fue llenado por la Asamblea Galáctica, un nuevo gobierno multiespecie, organismo con fuerte influencia humana. Esta asamblea fue fundada sobre principios de la igualdad, la justicia y el respeto mutuo, con el objetivo de evitar los errores de su predecesora, la embajadora Tessa Harrow,
fundamental en los esfuerzos diplomáticos durante la guerra, desempeñaron un papel crucial en la conformación del nuevo conjunto. La nueva estructura de gobierno incluía representantes de todas las especies voluntarias, cada una con voz y voto, independientemente de su poder militar o económico. Este enfoque inclusivo fomentó un sentido de responsabilidad compartida y seguridad colectiva. La UTF, aunque redujo su postura en tiempos de guerra, se mantuvo vigilante. Las flotas se reorganizaron en unidades de mantenimiento de la paz y de respuesta rápida, listas para intervenir en conflictos o desastres en toda la galaxia. La comandante superior Lena Chow, ahora una asesora respetada de alto rango en la Asamblea Galáctica, enfatizó la importancia de mantener una empresa capaz y fuerza de defensa preparada, no para la conquista sino para preservar la paz. Culturalmente, la guerra dejó una huella duradera sobre la sociedad humana y más allá. El arte, la literatura y el cine comenzaron a reflejar temas de unidad, resiliencia y las complejas realidades de la guerra. Historias de las batallas, los héroes y los liberados fueron repartidos en las aulas y los medios de comunicación dieron forma a una memoria colectiva que subrayó la importancia de protegerse contra la tiranía. A medida que la paz se afianzaba, las rutas comerciales se reabrieron y florecieron, y los seres humanos y otras especies viajaron y comerciaron con más libertad que nunca. Este auge económico ayudó a acelerar los esfuerzos de recuperación y facilitó un intercambio cultural más amplio, enriqueciendo sociedades en toda la galaxia. El legado de la guerra, en particular el papel de los humanos en el fin del reinado del Consejo Galáctico fue complejo. Si bien algunos criticaron la ferocidad la respuesta humana fue que muchos más celebraron el surgimiento de los humanos como guardianes de la estabilidad galáctica. Las lecciones del conflicto, en particular los peligros del poder sin control y la importancia de la compasión y la resiliencia, resonaron profundamente en diversos mundos. A medida que pasaron los años, la galaxia, bajo los ojos vigilantes de la Asamblea Galáctica, se volvieron más estables y unidos. Las cicatrices del pasado permanecieron, pero eran marcas de supervivencia, recordando a todos el costo de la libertad y el valor de la paz. La humanidad, una vez en la periferia de los asuntos galácticos, ahora estaba en la vanguardia, lista para enfrentar el futuro con confianza y un compromiso con la justicia para todos.